Damos audiencia dentro del plazo de los 10 días, bueno, ya sea virtual o presencial, tienen que estar ambas partes. Y las fases, siguiente por favor, y las fases de cómo se lleva el procedimiento, la realización de la audiencia, están en el artículo 440. En el artículo 440 está todo prácticamente lo que uno va haciendo desde que se instala la audiencia. 440, perdón. Artículo 440. Actos de la audiencia. Se instala la audiencia, se da primero la palabra a las partes, que parte demandante, luego a la parte demandada para que se ratifique con la demanda. Ahora vamos revisando el procedimiento. Si hay una situación de excepción o incidente, es la siguiente fase para resolver algún incidente de nulidad, de citación o algo que se haya presentado de carácter sobreveniente. También puede ser celebrado después de la ratificación con la demanda. Pasa que cuando ha respondido el demandado, se encuentran el papá y la mamá. Dice: mira, ¿para qué vamos a ir a que nos dicte la juez una sentencia? Pues solucionaremos nomás de la manera más pacífica la asistencia. Mira, yo te ofrezco 700, ¿estás de acuerdo? Ya, está bien. Suscriben un documento y me la hacen llegar para esta fecha de esta audiencia. Hay una fase que establece homologación de acuerdos. Y en ese momento la autoridad jurisdiccional ya no dicta una sentencia, directamente homologa este acuerdo que se ha adjuntado por las partes, ¿no? Ahí donde se establece, porque por voluntad de las partes se está acordando la asistencia familiar de tal modo. ¿Ya? Otra situación que también, y es muy importante, después de la homologación, no hay documento que se haya presentado, se va a la fase de conciliación. Inciso E, del artículo 440. Esa es la fase prácticamente, en lo personal, que a mí me encanta prácticamente. Como mamá, como autoridad familiar, prácticamente me gusta hablar con las partes, poder orientarlos, porque esa es la labor que debemos hacer como autoridades jurisdiccionales, ¿no? Concientizar, ¿no? Y buscar de la manera más rápida y pacífica la solución a su demanda de asistencia familiar, ¿no? Hablamos, no participan los abogados, no pueden, porque hay un principio prácticamente que rige en este momento, es la confidencialidad. Solamente está el papá y la mamá, ahí con la intermediación de la señora juez. Y ahí, si después de un diálogo se llega a acordar la asistencia familiar, en ese momento en acta se hace constar esa situación de cuánto se ha acordado la asistencia familiar y se lo homologa. Y con eso acaba su proceso de asistencia familiar. Pero si después del debate que se ha hecho entre las partes no llegan a un acuerdo, el papá y la mamá, no, me voy a la sentencia. El papá dice no, o muchas veces dice, no quiero conciliar. De entrada, ¿no? Ya inicio, dice, no estoy con la intención, señora juez, de conciliar. Bueno, nos vamos a una sentencia. Y en sentencia vamos a valorar, pues, vamos a determinar la asistencia familiar conforme a las pruebas aportadas, ¿no? Entonces, pasamos de la fase de conciliación y nos vamos ya a valorar las pruebas, que esta es la siguiente fase. Nos vamos de la conciliación y nos vamos a la valoración de las pruebas. Nos han presentado parte demandante y parte demandada estas pruebas: certificado de nacimiento, certificado de trabajo del demandado. La parte demandada ha presentado otro certificado de trabajo, boleta de pago, ha presentado también otros certificados de nacimiento, que tiene otros hijos con otra pareja. Todo eso se va valorando. Diligenciamos estos medios probatorios y ya, hemos admitido o las hemos rechazado algunas pruebas. El juez debe exponer por qué las está rechazando, ¿no? Y damos por última fase la palabra a las partes, ¿no? En aplicación al inciso G de ese mismo artículo, se le da la palabra a la parte demandante, a la parte demandada, para que de forma concreta emita sus alegaciones finales. ¿Qué es lo que quiere? Señora juez, mayormente lo hacen corto, en 2 minutos, 1 minuto lo hacen. No, señora juez, yo le pido, conforme al estado de necesidad de mi hijo, cuenta con 5 años de edad, yo le pido por favor me otorgue esta asistencia. La otra parte dice, señora juez, yo solicito que me otorgue en este monto, siendo que el obligado cuenta con otras obligaciones familiares y su capacidad y su posibilidad económica es de este monto, ¿no? Es decir, lo más concreto. Pasa eso, corresponde determinar la sentencia. La sentencia, que es la decisión judicial de la autoridad jurisdiccional, en este caso del juez en materia familiar, que conforme todo lo que las pruebas aportadas, lo que han mencionado las partes, tomar una determinación, ¿no?
El juez determina en sentencia el monto de la asistencia familiar en la parte dispositiva, luego de hacer la relación de los hechos, como viene una sentencia prácticamente es igual, bien amplio, prácticamente necesita más tiempo, ¿no? Pero lo voy a hacer de forma general. Una vez que ya hace la sentencia, la relación de los hechos, la parte más importante, lo que esperen las partes. Por tanto, luego de la valoración de las pruebas, la escrita autoridad determina probada, improbada o probada en parte. Esa es la determinación de la juez. Y como consecuencia, si se declara probada en parte, como consecuencia de la determinación se fija en el monto de 550 que debe pasar el obligado en favor del hijo de nombre tantos. Monto que corre a partir de la citación con la demanda de asistencia familiar. Y para el cumplimiento de la asistencia familiar se le otorga el plazo de 72 horas para la misma, ¿no? Siempre voy recomendando, y me ha parecido muy práctico en juzgados, y yo creo que también todos los jueces he visto, ¿no? Que aquí de la ciudad del Alto también de esa manera uniforme también van siempre exhortando al final de la sentencia que su cuenta sea exclusiva de asistencia familiar. Es muy necesario que sepan estos colegas y a todos los presentes, ¿no? Pasa que muchas veces por no estar orientados, por no pedir orientación en su momento, papá paga doble. Hay una frase, el que paga mal, paga doble, ¿no? ¿Qué hace? Ya tienen sentencia, ya el abogado le dice, ya te han dado 550, ya vas a pagar, ya. Primero está pagando, parece que le está dando por recibos, ¿no? Y después creo que ya le da en mano propia a la mamá, sin constancia alguna, o hay veces dará recibo. ¿Qué pasa? Pasa 5 años, 6 años, la señora liquida y dice, nunca me ha dado, nunca me ha dado. Esos recibos que adjunta son falsos. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Y el señor dice, pero señora juez, yo le he dado, ahí está, me lo ha firmado, muchas veces incluso hasta el hijo le había dado directo. Y eso no es correcto. Por eso es que exhortamos que habiliten una cuenta, y el 117 también establece que la parte obligada, la parte demandante debe habilitar una cuenta de asistencia familiar, y ahí se hacen los depósitos del monto de la asistencia familiar que debe pagar. Pero esta cuenta es exclusiva para el pago de asistencia familiar. No puede haber pagos ajenos a la asistencia familiar, o cuentas, ¿no? Papá y mamá se deben. ¿Te acuerdas que me debías de tal préstamo? Hay que pagar el crédito. Ya te voy a depositar a la cuenta. Y eso genera confusiones al momento de liquidar. Y eso no es correcto. Hay que tener muy en cuenta. Solo pagos de asistencia familiar. Y si alguien me quiere depositar en algún momento, ya te pasaré mi cuenta. Y eso lo usamos. Y todo lo que está en esa cuenta se toma por concepto de asistencia familiar. Así es que no se olviden esta recomendación. ¿Ya? Muy bien, vamos pasando, por favor. Muy bien, una vez que está emitida la sentencia, en los procedimientos extraordinarios, el plazo para apelar es de los 5 días hábiles, ¿ya? Tienen 5 días la parte que creyere que esa resolución no está conforme con esa determinación de la juez, tiene 5 días hábiles, ¿no? Puede haber casos donde la demandante apela y dice, no, la señora juez me ha fijado mal, no es 550, eso no me alcanza, dice, ¿no? Pues tiene ese derecho, ¿no? Toda resolución pues es merecida de que pueda ser impugnada, ¿no? Entonces puede apelar, ¿no? Y una vez que apela, se corre el traslado a la parte contraria, esto va al tribunal de segunda instancia para que el tribunal sea la sala correspondiente, sea pues que confirme, revoque en parte y entre otra situación que determinará si obró mal o no la juez de primera instancia. ¿Ya? También puede apelarlo el papá, ¿no? Mayormente se ven casos que va apelando el papá, porque muchas veces dicen, no, es muy alto el monto de asistencia familiar que me ha fijado la señora juez. Siguiente, por favor. Muy bien. Bueno, voy a correr, creo que ya el tiempo va avanzando. Una vez que tenemos, ya no han apelado las partes, está determinada la asistencia familiar, ahora viene la fase de la ejecución de la sentencia en materia familiar, ¿no? Ya tenemos el monto, 550, ¿no? ¿Corre desde dónde? Desde la citación con la demanda. Entonces ya ha pasado un año, entonces ustedes practican desde la fecha, el día que se le ha notificado, por mes. Porque pasa, a ver, se le ha notificado en junio, 25. Y ya me están, colóquenle, se me ha notificado en junio, 27 de junio. Y ya me están practicando de 2 meses, junio, julio, ni siquiera ha pasado 27 de julio.
Eso no es correcto, tiene que ser mes de vengado, ¿no? Muy bien, así es de esa manera en la cual se establece la liquidación de asistencia familiar. Una vez que practicamos nuestra liquidación de asistencia familiar, no observa la parte obligada, se la aprueba la asistencia familiar. No paga dentro de los 3 días que establece esta normativa, pues prácticamente la parte obligada está sujeto a un mandamiento de apremio que tiene carácter indefinido. ¿Cómo se realiza la liquidación? Esto les va a interesar. ¿A dónde alisten las cámaras? Bueno, pasa es que esto es lo que mayormente tenemos en juzgado, procesos desde el 2014 en el juzgado tengo. Lo que les decía, es muy distinta a las otras áreas, penal, civil. Cuando un proceso se inicia la demanda, acaba con la sentencia, archivo de obrados. Pero en materia familiar lamentablemente no es así. Tiene que estar 25 años, señores, la demanda prácticamente. Se va a archivo. No tiene 6 meses movimiento, pues se va a prearchivo. De prearchivo a archivo. Pero hoy está 25 años, prácticamente hasta que cumpla el beneficiario los 25 años, ¿no? Y incluso yo he visto casos donde por descuentos de planilla, 31 años, 33 años, los hijos siguen recibiendo la asistencia familiar. Los papás están desarchivando recién a estas alturas el proceso y recién están diciendo, señora juez, pido cesación, tengo que dar el trámite lo más, como que dice, lo más ligero, lo más de una vez, para que ya se proceda a levantar el descuento por planilla. ¿Cómo se liquida? Ahí está. En el ejemplo anterior, a ver, vamos a ir al ejemplo anterior, hemos dicho, a ver, pongamos, a ver, un año, 27 de junio del año 2024, la citación con la demanda, ¿ya? Entonces ustedes, estamos ahora en julio, no ha pasado 27 de julio, entonces no puedo liquidar hasta julio, tendría que liquidar hasta junio, porque junio se ha pasado 27. Del 27 de junio 2024 al 27 de junio 2025, ¿cuántos son? 12 meses. 12 meses por 550. Pongan que la asistencia es 550. 12 meses por 550. ¿Cuánto es? Somos de derecho, con razón. Bueno, pongamos a ver. Es 10.000. Muy bien. 12 meses por 550. 10.000. Estoy poniendo un caso. Bueno, un ejemplo, ¿no? 6.600, gracias. 6.600. Muy bien, son 12 meses por 550, 6.600. Dentro de este periodo, 6.600 es la liquidación. Pero en mi cuenta hay 5.000 bolivianos depositados. Ha depositado hay veces 300, 400, 500. Pero toda esa sumatoria de ese periodo de la cuenta se hace 5.000. ¿Cuánto es el saldo que debe? 1.600. No, la liquidación tiene que decir, de tal fecha hasta tal fecha se me hace 6.600, pero descontando los depósitos que se han realizado en la cuenta, me adeuda 1.600 de este periodo. Esa es la planilla de liquidación de asistencia familiar. Ahora, voy a aprovechar esta misma planilla para que, porque eso es fácil. Todos dirán, pero si es eso, es muy fácil, ¿no? Lo que pasa es que en materia familiar rige el principio de variabilidad, y esa asistencia que en un momento ha sido acordada por las partes o lo que ha dispuesto el juez en materia familiar mediante una sentencia puede sufrir cambios, puede modificarse mediante una demanda de incremento o mediante una demanda de reducción o cese de asistencia familiar. En el 415 nos establece estas 3 nuevas pretensiones dentro de un mismo proceso principal. Y aquí en la ciudad del Alto, ¿cómo se la tramita? Para que sepan, mediante una demanda y conuré. Porque muchas veces vienen colegas de La Paz, me dicen, en la vía incidental tramito incremento, me dicen. No, en la ciudad del Alto se habilita por plataforma una demanda y conuré para que usted pueda presentar esa subdemanda de incremento de asistencia familiar, reducción o cesación, y con un guioncito se la diferencia del NUREC principal y en el mismo proceso se la admite. Usted igual ahí tiene que aportar todas las pruebas. Un incremento se da
Porque hace 10 años, señora juez, que hemos acordado por un documento la asistencia de 300 bolivianos, cuando mi hijo tenía pues 3 años de edad. Ahora ya han pasado 10 años. Y él ya tiene pues 13 años, los gastos de escolaridad son bastante altos y no es justo que yo tenga que llevar toda la carga. Pido un incremento, pido 900, pido 1000 bolivianos, ¿no? Tienen que aportar también, además que también la capacidad económica del papá se ha incrementado. Hay que acreditar dos cosas, que se han incrementado las necesidades del hijo, del estado de necesidad del hijo, a que también se ha incrementado la capacidad del papá. Porque no es lo mismo, antes ganaba tanto, ahora gana tanto, señora juez. O bien, si recién en este enero se ha determinado 550, porque no teníamos prueba de la capacidad económica, entonces la jueza ha dispuesto 550. Resulta que ya el papá, desde junio, está trabajando ya en una institución como docente, gana 6.000, 7.000. Entonces la asistencia de 550 no es correcto. Entonces, pide una demanda de incremento de asistencia familiar, señora jueza, ahora ya tengo prueba. Tengo prueba de la capacidad económica. Entonces ya se fija un nuevo monto de asistencia familiar. ¿Ya? En este cálculo, les digo, aprovechando esta plantilla, donde veo que los abogados mayormente se complican, ¿no? Pasa, si bien la citación era el 27 de junio de, digamos, de hace 10 años, estamos hablando de 2015, la citación, ¿ya? Hace 10 años, pero el 2020 se ha hecho un reajuste, un incremento, un reajuste automático, ¿no? Y ya se determinó. El 2010 se pasaba la asistencia familiar 300. El 2015 ya pasaba la asistencia 550. Ahora ya se paga 800. Entonces, ¿cómo la tienen que realizar esta demanda? Cuando se trata de incremento y de asistencia familiar, corre desde la citación con la demanda. ¿Ya? Cuando es reducción de asistencia familiar o cesación de asistencia familiar, prácticamente ese monto es desde la resolución que se ha emitido. ¿Ya? No es digamos, yo he presentado una demanda de cesación, yo estoy pasando 10 años de asistencia 500 y he presentado mi demanda de cesación hace 2 años. Y recién el juez está resolviendo, pongamos que no sé qué ha pasado en ese proceso, recién las sentencias, el auto definitivo se está dictando y ha declarado aprobado. Muchas veces el papá dice, le hemos citado hace 2 años, desde esta fecha yo no debo dar asistencia, o sea que no corresponde a esa liquidación que está planteando. No, el 415 en su parágrafo 6 nos establece que en casos de reducción, cesación, es desde la resolución. ¿Qué quiere decir? Si hoy yo estoy cumpliendo 23 años de edad, ¿no? Y la jueza ha declarado probada la demanda, hasta el día que se ha emitido la resolución, debe pagar el papá. Si es reducción, igual, debe liquidar hasta el día, hoy día se dictó la resolución de reducción de asistencia familiar, desde hoy, 25 de julio, ya me han reducido de 500 a 300, un ejemplo. Entonces, desde el día de 25 de julio para adelante es 300, pero 24 de julio seguía con 500. ¿Ya? ¿Está claro? Ya. El incremento es desde la citación, la asistencia es desde la citación, y ahí es donde se hace el problema. Ahora, a esto peor lo compleja, ¿no? Pero señora juez, ya la señora dice 10 años por 500 se está multiplicando, se hace 20 meses o 48 meses. Pero no es cierto, hemos vuelto a la vida en común. El 2010 dice, ya me han citado, pero el 2012, hasta hace 2 años, hemos vuelto a la vida en común. Y prueba de lo que estoy diciendo, señora juez, es que tengo otro hijo. Hay ya juntas certificado de nacimiento. ¿Qué hacemos? Vean cuán complicado es. Lo que mayormente es esa situación de las observaciones a la liquidación tenemos que estar resolviendo. Ustedes tienen que ofrecer, cuando observan la liquidación, tienen 3 días para observar ustedes. Una vez que se les cita con la liquidación, tienen 3 días para observar a la liquidación. Dentro de ese plazo, ustedes cuando presentan, observan, tienen que ofrecer toda la prueba prácticamente para acreditar esa situación.
de que no es 10 años que no está pasando la asistencia familiar, no, solamente 2 años. ¿Por qué? Después han vuelto a la vida en común y han tenido hijos. Bueno, por alguna situación ellos desconocían y no han hecho un contradocumento de que ya estaban reconciliados, ¿no? Toda esa situación tienen que hacer conocer. Eso tienen que explicarles por si acaso, porque si no, va a pagar nomás de todos los 10 años que liquide. ¿Ya? Muy bien, vamos pasando rápidamente. Muy bien. Ahí está ya lo que les iba hablando, ¿no? Las modificaciones a la asistencia familiar, el incremento, la reducción y la cesación de la asistencia familiar. Vamos pasando, por favor. Muy bien, ya concluyendo, ¿no? A ver, algo que siempre se presenta en juzgados. Muchas veces, una vez que ya tenemos fijada la asistencia familiar, pasa que nunca lo reclaman esa liquidación. Ya el hijo ya ha cumplido incluso ya 28 años de edad y recién quieren, desarchivan su proceso y quieren hacer esta planilla de liquidación, solicitando, digamos, tantos años se me ha hecho 100.000 bolivianos, 96.000 bolivianos de casi, están planteando de 20 años, parece su liquidación. Y dicen, se hacen montos altos, ¿no? Y dicen, solicito que se corra el traslado mi liquidación. Hay algo y un dato muy importante. ¿Creen que la asistencia prescribe? A ver. Prescribe. Es como una deuda que ustedes tuvieran. Si ustedes no le exigen en el momento oportuno el cumplimiento de la misma, prescribe siempre y cuando ustedes hayan cumplido la mayoría de edad. ¿Qué quiere decir? ¿Una deuda en qué tiempo prescribe? Civilistas, 5 años, ¿no? Entonces, si estamos hablando, es como se la considera como una deuda. Si tiene ya 18 años el hijo, tiene 5 años para exigir el cumplimiento de su asistencia familiar. No le exige, no desarchiva su proceso, no liquida, pierde, prescribe. Y hay una sentencia constitucional que establece esa situación, la 506, 2000, la traje aquí, a ver. Es muy importante porque muchas veces, luego, la sentencia 506, quebrado 2016-S3. Esta sentencia nos establece de que sí prescribe la asistencia familiar, pero una vez cumplida la mayoría de edad. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes deudas que te debe la parte obligada, ¿hasta qué año tienes para solicitar el cumplimiento de esa asistencia? 17. Tienes 18. Hasta los 23 años de edad. Después ya no puedes. ¿Ya? Eso sí lo dice la sentencia constitucional. Así es que no nos olvidemos de esta situación. Si la parte obligada, ¿no? Supongamos que un proceso lo ha pedido la asistencia desde los 1 año de edad y lo ha dejado casi 15 años olvidado el proceso, ¿no? Lo ha dejado y recién la mamá de esta archiva está pidiendo, el hijo ya tiene 16, 17, digamos, y está pidiendo que se liquide. Y ahí responde el papá: solicito esta figura, prescripción. ¿Por qué? Ya ha pasado más de 5 años, no me ha exigido, no me ha exigido. ¿Y creen que se aplica esta figura? No se aplica cuando es menor de edad, sí se la aplica cuando es mayor de edad. ¿Ya? Tenemos que tomar en cuenta que la asistencia familiar entonces es un derecho esencial, ¿no? Y es un tema muy importante prácticamente para nuestra sociedad, y más aún cuando se trata de proteger los derechos de ese sector vulnerable, que son los niños. Algo muy bonito, en materia familiar rige un principio, en sí 2 principios, bien que se los maneja en todo momento. El principio de interés superior del niño, niña y adolescente, que está establecido en el artículo 220 en su inciso K. Para toda situación de determinación de un juez en materia familiar, primero hay que ver este principio, hay que ver los intereses de este menor de edad. Este es el otro segundo principio que prácticamente distinta a las demás áreas. Así es que en materia familiar solamente se la maneja el principio de no formalismo, ¿no? Muchas veces dicen abogados: no, señora juez, esto tenía que ser según el procedimiento, esto. Así es como se maneja.
muchas veces tenemos que acudir a este principio. ¿Por qué? Por precautelar los derechos del niño, niña y adolescente. Muchas gracias por su atención. Me gustaría hablar bastante, ¿no? Es muy amplia este área, pero en otra oportunidad. Muchas gracias. Agradecemos la magistral y práctica exposición de la doctora María Paco, juez octavo del Público Mundial del Año. Para la buena preguntas, podríamos unas 3 preguntas puntuales. Por favor, levanten la mano. ¿Quieren el micrófono? Pueden hacerlo arriba. Por favor, unas 3 o 4 preguntas. Buenas noches, profesora. En lo siguiente, quisiera preguntar ¿cuándo puede dar las apelaciones en efecto suspensivo? Ya que muchas veces lo único que nos puede es dictar el efecto de golpe. Entonces, ¿cuándo se aplica esta situación? Gracias. Muy bien. Se da esta situación de la apelación en el efecto suspensivo cuando una demanda ha sido declarada improbada. Ahí se va a obrar los originales. ¿Cuándo es en el efecto suspensivo? Cuando prácticamente se le ha rechazado la demanda, no se le ha determinado asistencia familiar. ¿Pero ustedes creen que en algún caso se le niegue la asistencia familiar a un hijo? No. Es porque, pues obviamente debe ser porque la mamá no lo tenga, la guarda, lo tenga pues el papá. Y muchas veces pasa en juzgados que plantea la mamá asistencia familiar cuando no la tiene la mamá, y tenemos que estar viendo esa situación con el equipo interdisciplinar. Y esa es la razón a ello que se manda obrar los originales para que sea después el tribunal de segunda instancia que prácticamente valore todas las pruebas aportadas. Otro caso también es cuando un beneficiario que ya ha cumplido la mayoría de edad, 20 años, y recién está activando la demanda de asistencia familiar. Y pues nosotros, la autoridad jurisdiccional, conforme a las pruebas aportadas, le rechaza una asistencia familiar. Ahí también se va en el efecto suspensivo. Y mayormente se va en devolutivo porque llegan a ser probadas en parte. Buenas noches. Una consulta. ¿Qué pasa cuando la madre abre de manera paralela en 2 juzgados una demanda de asistencia familiar? Ya. Pasa lo siguiente, ¿no? Muchas veces no solo pasa eso se llama deslealtad, ¿no? Pasa que en una demanda, en un juzgado nos plantea la mamá asistencia familiar y en otro juzgado el papá nos plantea demanda de ofrecimiento de asistencia familiar. 2 demandas vía paralela y no puede haber esta situación. Por eso es que mediante el sistema CIRE se tiene que hacer una revisión de qué juzgado prácticamente es el que ya está con esa determinación, ya avanzado con la admisión o con la citación. La citación prácticamente ya pues adquiere competencia del juez que ya va a conocer y determinar la asistencia familiar. Y lo que tiene que hacer el otro juzgado es remitir nomás la causa o rechazarla, ¿no? Esa demanda, esa segunda demanda. ¿Ya? Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Desde el punto de vista práctico, en ese sentido a veces también obstaculizado hoy en día, los que viven en el exterior ya votan, ¿no? Y quiero notificar al demandado y me sale domicilio Sao Paulo. ¿Y qué voy a hacer? El juzgado quiere que notifique ese día cancillería. Así es. Si es por tema de asistencia familiar, y ya estoy 1 año, pues, me ha devuelto Cancillería, traducida al portugués. Y bueno, no sé cuándo terminar ese obstáculo de encontrar. 2, doctora, tengo un caso, el demandado ha sido ya sentenciado 30 años sin derecho de duda. De aquí a 30 años va a salir de la cárcel. Y los beneficiarios menores, ¿ya será que puedo pedir asistencia familiar a sus descendientes o a sus ascendientes? Y para terminar, en una demanda de asistencia familiar, yo siempre he pedido asistencia familiar, luego puedo usar como hora de visitas más. Está bien, ¿no? En algunos casos de yapa más, o algo más. O en algunos casos solamente me ha dado asistencia. Luego, posteriormente, estoy pidiendo que me señale el horario de visitas. Bueno, tal vez es un trapetita, ¿no? Pero nada más ahorita
Muy bien. En cuanto al primer aspecto, ¿no? Cuando la parte obligada del progenitor está en otro país, lamentablemente la tramitación correcta es mediante exhorto suplicatorio. O sea, por vía consular sí o sí se tiene que hacer esa tramitación que el doctor ha indicado. Y no es fácil como una comisión instruida, como una situación prácticamente que hay que llevarle al oficial y ya está, ¿no? Hay que, como dice el doctor, hay que traducirla, hay que hacer una cartilla y obviamente eso demanda costos, tiempo, ¿no? Pero tenemos que cumplirla porque si no, luego la parte obligada, al momento de enterarse, nos va a incidentar, porque no se ha hecho la tramitación correcta. Asimismo, en el segundo aspecto, en cuanto... Ay, doctor, se me olvidó. El segundo aspecto, ¿cuál es? Demandado, ha sido sentenciado 30 años. Está bien. Muy bien. En cuanto a ese aspecto, doctor, la ley no establece esa situación de justificación para el progenitor para que no pueda pasar la asistencia familiar, ¿no? Muchas personas, estando recluidas en centros penitenciarios, pasan la asistencia familiar el monto mínimo. ¿Cuánto es ahora? 550. ¿Por qué? Porque están íntegramente, esa situación de tener esa condición de estar privado de libertad no es justificable para que ellos no puedan cumplir con su obligación de padre, ¿ya? Eso. El tercer aspecto que indicó es... Ay, doctor, disculpe, la mente es frágil. Muchas veces solamente la asistencia se aplica, no es necesario aplicar esa demanda, la cual, ¿verdad? Ya, muy bien. El artículo 222 de la ley 603 establece esa facultad al juez en casos donde se plantean demandas entre cónyuges, poder determinar la guarda. Sí, en cuanto a las visitas, mayormente se la determina en los procesos de asistencia familiar, porque también el papá lo pide, ¿no? La mamá demanda asistencia y el papá siempre está pidiendo. Muy bien, también es un derecho, si bien es una obligación como papá pasar la asistencia familiar, es un derecho también que yo ejerza mi derecho a las visitas, dicen, ¿no? Entonces, si viene la demanda, la mamá no lo pide, pero en la respuesta el papá lo pide, pues tiene que determinar esa situación, ¿ya? Muy bien. Señora. Tengo una duda, una consulta. ¿Sabe que hay un proceso en donde la demandante presenta una demanda en una provincia hace años atrás, ¿no? Y luego presenta una demanda de asistencia familiar actualmente, la cual es sentenciada de las sentencias que soluciona y demás, pero resulta que hace un tiempo atrás un notifican aquí indicando de que se está desarchivando tal proceso y se había dado curso porque el juzgado no había cumplido una formalidad de notificar a la defensoría. Entonces, ¿cómo se soluciona cada aspecto? Indican de que se va a permitir al juzgado de salir de la primera vez la causa. Entonces, ¿cómo se soluciona? Ya precisamente al juzgado la ya con sentencia o del juzgado a cuatro. Ya, lo siguiente, pasa eso, ¿no? Que muchas veces incluso se interponen, como el señor dijo, ¿no? Se interponen demandas, incluso la misma mamá interpone una demanda de asistencia familiar en este juzgado y después se interpone en otro juzgado, nos están tramitando. No puede haber esa situación, no puede haber una determinación, no puede haber resoluciones que prácticamente determinen por 2 veces el cumplimiento de la asistencia familiar. Como en penal, como dice, ¿no? La frase, nadie puede ser procesado 2 veces. ¿Eh? Lo mismo. Entonces, en el caso suyo, si ya en provincia se ha aperturado, se ha citado, ya ha adquirido competencia el juez de esa provincia, lo que correspondería es prácticamente que usted le dé continuidad a ese de provincia, y le conviene, porque desde la citación ya le está corriendo la asistencia familiar. Así usted lo haya citado hace 10 años, imagínense cuánta va a ser la asistencia familiar desde hace 10 años atrás, ¿no? Pero si aquí ya nadie se ha dado de cuenta, ni la mamá ni el papá han hecho conocer que ya tenían aperturado un proceso en provincia, y justamente aquí ya en el Alto ya se ha llevado un proceso de asistencia familiar y ya está con sentencia. Estamos hablando de que ya está con sentencia, pues ya corresponde hacer conocer esa situación al juez de provincia, y pues él tiene que ya prácticamente ya determinar que esa es la sentencia en la que vale, no la de provincia. No puede dictar 2 veces sentencia por asistencia familiar. La última pregunta, por favor, teniente.
Señora juez, en caso de que la asistencia no estuviera apoyando a los progenitores por delitos penales que menores cometan por un familiar y después, lamentablemente por otras denuncias altas, el menor ha sido arrebatado y ha sido trasladado a un albergue, pero como tía o como familiar he seguido cumpliendo con todos los pagos del colegio, todo. Y ahora, digamos, doctora, están pidiendo la devolución de las pensiones que me estaban dando recién, digamos, por el periodo de los 6 meses. Me corresponde devolver las pensiones a pesar de que yo he cubierto todos los gastos del menor aún estando en un albergue. Ya. Ya, yo entiendo entonces que su proceso se está llevando por un juzgado de la niñez y adolescencia, porque los jueces en materia familiar no somos competentes para conocer. Bueno, de asistencia familiares, está en un juzgado de familia. Ya, los juzgados de familia son competentes para conocer prácticamente procesos de guarda y asistencia familiar siempre esta situación que sea entre cónyuges, ¿ya? Emerja de una desvinculación. Sin embargo, si es una tercera persona y está pidiendo la guardia y como consecuencia de ello quiere la asistencia, es el juez de la niñez y adolescencia, ¿ya? Pero en el caso es que si solamente es la asistencia familiar, entiendo que por ese lado se ha ido el juez y está conociendo eso en materia familiar. Yo no entiendo por qué usted tenga que devolver. Se hace la devolución de asistencia familiar prácticamente de los 5 años atrás de recibido, cuando hay un proceso de negación donde se ha dispuesto en sentencia que no es su hijo, ¿ya? En ese proceso de asistencia, ¿qué está el proceso de asistencia? Y ahí nos arriman prueba de que el niño tantos no había sido hijo del señor tantos, y esta situación ha sido demostrada mediante prueba pericial ADN y se ha dictado mediante un proceso familiar de negación de paternidad que se le excluye como padre. El papá adjunta esa sentencia ejecutorial en el proceso de asistencia familiar y ahí procede la devolución de asistencia familiar. Otra situación, yo no conozco. No considero que sea correcto que se haga esa devolución porque al final usted ha estado bajo el cuidado y la protección del niño. Una última pregunta, Muy bien. última, por favor. Buenas noches, señora juez. Mi pregunta es en base al artículo 109 parágrafo segundo, que señala que si bien la asistencia familiar es de manera obligatoria hasta los 18 años y se podrá extender hasta los 25 años siempre y cuando estén estudiando, pues en razón de qué fundamento la asistencia familiar después de los 18 años sigue corriendo en contra del obligado, toda vez que si bien su autoridad al principio de su exposición ha señalado que la asistencia familiar solamente va a cesar con una resolución de cese de la asistencia familiar, pero dentro del ordenamiento jurídico señala que solamente hasta los 18 años la asistencia familiar. Incluso excepcionarse hasta los 25. Debería demostrar que sigue estudiando y que hay aprovechamiento. Tendría notas óptimas. Exacto. Es que lo que pasa es que mayormente, bueno, cuando uno es menor de edad tiene su sentencia de asistencia familiar, bueno, y el papá lo deja olvidado, ¿no? Para cumplir 18 años y, bueno, cuando ya tiene 20 años el beneficiario, recién el papá se da de cuenta, le está liquidando la asistencia familiar, pero no está estudiando. No, pero no le corresponde porque ya cumplí 18 años de edad, entonces no le corresponde, estos 2 años no le voy a dar. Es que prácticamente la situación de la cesación de asistencia familiar no opera de hecho, de oficio por el juez, no de derecho, tiene que ser solicitada. Por eso si el papá está pasando asistencia y ve que su hijo ya cumplió la mayoría de edad, su hijo no está poniendo interés, no prácticamente ve que no estudia, ya conformar su familia, tiene derecho a pedir una nueva pretensión de cesación de asistencia familiar, ¿ya? Recuerden, por eso ustedes cuando se cumple 18 años de edad, ese estado de necesidad se transforma, de ese hijo mayor, de ese beneficiario, se transforma en esa voluntad de querer formar esa carrera profesional. Cuando tienes 20 años o de 18 para arriba hasta los 25, puedes pedir asistencia siempre y cuando acredites que estás en inicios de formar una carrera profesional. Esa es tu prueba. No, las pruebas no son pues vestimenta, gastos de salud, vestimenta, no, porque tú ya eres una persona mayor de edad. La asistencia familiar prácticamente está condicionada una vez cumplida la mayoría de edad. Uno tiene que acreditar que está en etapa de formación y está obteniendo buenos resultados. Y esa situación la tiene que, si quiere que cese, la tiene que pedir el papá. ¿Ya? No opera de hecho, de oficio. Muchas gracias, doctor, muchas gracias.
Agradecemos la exposición de la doctora María Elizabeth Paco, juez octavo público de familia de la Ciudad del Alto, e invitamos a la testera, por favor, al doctor Dani Paucar, para que haga la respectiva entrega del reconocimiento y la cláusula del presente seminario. Buenas noches, queridos colegas, amigos. Es para mí un gusto poder estar acá, compartiendo y hablar no siempre desde la testera, sino desde abajo, viendo cómo se puede impartir conocimiento y ayudar a las personas que de verdad necesitan. Parte de los principios de la filosofía que nosotros perseguimos como Colegio de Abogados y que mi persona está coyunturalmente en la presidencia, coyunturalmente lo digo porque siempre la idea es seguir fortaleciendo la parte académica, solidificando el tema de la ayuda social que de verdad se necesita. Agradezco mucho la participación, la exposición muy brillante de la doctora Paco, que nos permite dilucidar ciertas situaciones que lo han ido viendo. También lo he ido siguiendo en redes que están preguntando, por ejemplo, el tema de la reconocimiento al vientre, si vale o no vale, si esa figura jurídica en cuanto a una asistencia cuando muere, dice el que no ha nacido con vida. En ese sentido, quiero, en nombre del directorio y de esta presidencia, hacer la entrega, querida doctora, de un reconocimiento por impartir su conocimiento, que no va a ser la primera vez. Agradecer también a nuestros queridos amigos de la filial El Alto, del Colegio de Abogados de la filial El Alto, que han permitido tomar una linda iniciativa, ¿no? Entonces, no va a ser ni la primera, estamos tratando de hacer un ciclo de capacitaciones que permitan ser de utilidad. Bendiciones, Betito, escribime urgente. Así que, doctora, por favor, hacerle un significativo por favor, que ha sido una linda exposición. Aquí hay que darle un fuerte abrazo, un fuerte aplauso para la doctora. Y bueno, como decíamos hace un momento, va a continuar. Estamos en live casualmente, después de mucho tiempo. Bendiciones a todos. Lo vamos a subir a YouTube. Colegiados, no colegiados, y la sociedad querida de la Ciudad del Alto pueda formar parte de esto. No sé si hay algunas palabras que aquí, doctora, por favor. Muchas gracias, doctor. Yo muy agradecida por la invitación a los representantes del ICAP Filial El Alto. Agradecida por esta invitación. Para mí es un honor, un privilegio poder compartir los conocimientos que uno adquiere en el ejercicio del cargo, ¿no? Actualmente viendo prácticamente los problemas que se presentan en despachos judiciales. Doctor, saludos a Sucre. ¿Se puede, doctora? Claro. Ah, ya, listo, se ha grabado. Así que, nuevamente con esta linda exposición que hemos tenido el día de hoy, agradecer a cada uno de ustedes su participación. Voy a cerrar y dar por clausurado el presente seminario, sin terminar, sin agradecer, por favor, al doctor Rafael, que ha estado, la doctora Miluska, que han estado utilizando este seminario, apoyado también como nuestro maestro de ceremonias, el doctor Ibero, algunas autoridades que están de la filial del Alto, y lo bueno es eso, ¿no? Siempre hay que aportar con un granito de arena mientras se pueda. Así que, queridos amigos, colegas, ha sido una linda actividad y no va a ser la última, así que tengan todos ustedes muy buenas noches. Muchas gracias. Lo voy a subir a YouTube. Los certificados de la exposición lo vamos a entregar en predios del Colegio de Abogados. Y si no, vamos a estar video completo, bueno, desde que llegué a YouTube. Qué gusto verlos de mucho tiempo. Francamente hemos estado desconectados por varios motivos. Vamos a empezar otra vez con los lives. Bendiciones a todos. Lamento no haber estado antes, pero bueno, comprenderán, para mí estar en todo lado es bien difícil, pero bien, estamos acá con muchos de los voluntarios del proyecto. Que Dios los bendiga, atentos a este contenido que lo vamos a subir a YouTube. Adiós a todos, muy buenas noches.
Por favor, atentos a las cuentas, los vamos a transmitir. Doctora Marvia, qué gusto verla de tanto tiempo. Micaela Salinas, igual Micaela Salinas, por favor. En YouTube estoy como Micaela Salinas. Bendiciones a todos, realmente me he apartado del proyecto, me he apartado de la realidad. Lamentablemente la vida a veces nos golpea de una forma intempestiva, pero nos toca continuar, nos toca seguir, nos toca afrontar la realidad, nos toca afrontar la vida como viene. Rendirse no es opción, entonces vamos a volver a retomar el proyecto con más fuerza. Doctora Marvia, sobreviviendo, siéndole honesta, sobreviviendo, tratando de llevar cada día uno a la vez, entendiendo que la vida es bastante compleja, nos golpea con situaciones que no esperamos, pero hay que dar gracias y continuar. Que Dios los bendiga, que estén muy bien, por favor atentos a las cuentas. Yo lo voy a subir desde Cochabamba. Muchísimas gracias. No, yo este año ya no voy a ir, yo creo, a Cochabamba, voy a estar en Tarija dentro de un par de meses. Sí. La verdad, Vivi, es continuar, no hay opción cuando, ¿qué puedo decir? Realmente el dolor nunca va a pasar, pero toca, ¿cómo está? Buenas noches, doctora. Pero nos toca, sí, aprender a vivir con la realidad como es. Y pues, doctora Marvia, creo que la peor de las pérdidas para cualquier ser humano es, pero bueno, si yo empiezo a hablar me voy a poner a llorar. Que Dios los bendiga. Doctora, la voy a visitar igual en Tarija, voy a estar en un par de meses allá. Ya tenía la agenda ocupada, lamentablemente se ha alterado la vida por completo, pero bueno, son cosas que pasan y hay que continuar. Y pues que Dios los bendiga. Estamos en comunicación, por eso mismo, bloqueado incluso comentarios, etcétera. Vamos a ser optimistas, vamos a continuar. Este tipo de eventos se van a repetir. Yo voy a estar y los voy a estar transmitiendo. Que Dios los bendiga y hasta la próxima oportunidad.